Pero yo buscaba una y otra forma de cómo tener como que 50 pesos más, 100 pesos más, porque lo que en ese momento me daba el papá de mis hijos no era suficiente. O sea, yo quería comprarme un vestido, una blusa, una falda, algo. No tenía más que para la comida. Entonces yo pensé, entonces voy a hacer esto para tener esta cantidad y comprarme esto. O sea, yo veía mis necesidades. Pero ahí te va lo cruel, que cuando el papá de mis hijos veía que yo hacía eso, reducía el dinero que me daba. Yo me di cuenta de que podía ganar dinero a pesar de que yo tenía mis hijos chiquitos. Entonces veía a la vecina, yo rentaba en una vecindad donde había muchas señoras con sus bebés y en especial había una señora en donde tenía su bebé, pero ella trabajaba todos los días. Sí lo llevaba en la guardería, pero ella comentaba que en la guardería no le ponían mucha atención a su bebé y casi no podía trabajar porque siempre se le enfermaba. Entonces en una guardería, si el bebé se enferma, no lo tienen, se lo entregan a la mamá. Entonces ella decía que como no tenía una buena atención a su bebé, entonces por eso se enfermaba. Lo que optó ella es buscar otra persona, o sea, yo me ofrecí y yo te cuido tu bebé mientras tú trabajas. Y ya así me pagaba ella. Entonces yo hacía todo el quehacer de la casa, cuidaba a mis hijos y cuidaba al bebé de la vecina. Y ya en la noche, tarde, a las 6, 7, que ella llegaba de su trabajo, ya llegaba a recoger su bebé y ya se lo entregaba. Al siguiente día temprano me la entregaba y así. Y ahí fue donde yo empecé a ganar mis primeros pesos. Cuidé a niños, vendí tamales. Igual con la vecina, nos pusimos de acuerdo, hicimos tamales de hoja de plátano. Me salían ricos en ese momento, ahorita ya no los he hecho. Hicimos los tamales, lo echamos en una cubeta y íbamos literal de casa en casa a ofrecer los tamales en las tardes. Dejé de hacer los tamales con ella e hicimos donas, lo mismo, yo y la vecina hicimos las donas y salíamos a ofrecer de casa en casa. Yo creo que todo el ser humano tiene esa parte de esa esencia que le impulsa a hacer algo diferente, pero muchas de las veces cuando no hay mucha necesidad o el miedo bloquea. Si no hay mucha necesidad más miedo, pues eso bloquea totalmente y como que no te impulsa a hacer algo diferente. Pero yo buscaba una y otra forma de cómo tener como que 50 pesos más, 100 pesos más, porque lo que en ese momento me daba el papá de mis hijos no era suficiente. O sea, yo quería comprarme un vestido, una blusa, una falda, algo. No tenía más que para la comida. Entonces yo pensé, entonces voy a hacer esto para tener esta cantidad y comprarme esto. O sea, yo veía mis necesidades. Pero ahí te va lo cruel, que cuando el papá de mis hijos veía que yo hacía eso, reducía el dinero que me daba. Un ejemplo, si me daba 100 pesos al día para la comida, pues ahora me daba que 80 pesos o hasta 50 pesos. ¿Por qué? Porque él veía lo que yo hacía. Entonces yo le decía, ¿por qué me estás dando menos? Y decía, bueno, lo que estás ganando, agarra ese dinero y úsalo. Y ahí otra vez era el coraje, otra vez era la discusión, porque yo le decía, si tú no me compras esto que yo necesito, por eso estoy haciendo esto para comprármelo. Y decía, no, agárralo para el gasto. Y es otra vez el coraje, la discusión. Y llegó un momento que dije, como ve que hago esto para ganar un poquito más de dinero y él me da menos, entonces ya no hago nada. Entonces era un juego de una lucha interna de emociones, pero si él hablaba, yo le contestaba, o hablaba yo, él me contestaba, y ahí nos agarrábamos de palabras y ahí comenzaba la discusión. Entonces llegó un momento que me decepcioné de ya no hacer nada, porque él veía que yo hacía
y él me daba menos, me quitaba, en vez de darme lo que me estaba dando, me quitaba. Y él claramente me dijo, ocupa el dinero que tú estás ganando, que tú tienes. Entonces ya no hago nada para que me sigas dando, pero pues era igual, poquito. Yo hoy me puedo dar cuenta que la creencia y el miedo que yo tenía en ese momento hizo que me quedara mucho tiempo y aguantar muchos años, eso precisamente. En una ocasión, de tanto que yo anhelaba que mi vida cambiara y que un día mi vida va a cambiar, y yo rentaba, ¿no? Rentaba y era un pequeño cuarto y siempre sale algo en un lugar cuando uno renta que te quitan el espacio, te dicen, ¿sabes qué? Desocúpame mi cuarto, desocúpame mi casa, porque te ponían miles de pretextos. Entonces yo tenía que buscar otro espacio, cargar todas mis cosas. Era un martirio para mí estarme cambiando una y otra vez. Y llegó un momento que me harté de eso. Dije, yo un día voy a tener mi casa y no me voy a morir hasta que tenga mi casa. Me enfoqué tanto en eso que dije, mi vida va a cambiar. Y una de tantos que yo andaba en la calle y veía unas hawaianas con un letrero grande donde decía, trabaja desde tu casa ganando 150 pesos y no descuidas tu familia, no descuidas a tus hijos. Esa frase a mí me encantó. Pero antes de ese letrero, yo había hecho pasadores y lo pagaban por millares. Había hecho los timbres, estos que de la casa, esos timbres que se ponen un puntito. Yo lo había hecho también y lo pagaban por millares. En aquel tiempo era 20 pesos y eso era mucho por millar. Entonces, cuando veo ese letrero de trabaje desde su casa, yo creía que era como unas muñequitas y ponerle ahí ojitos, boquita, pintarles. O sea, algo más así, algo similar, ¿no? Después de un mes que yo agarré ese letrero, porque lo agarré, lo dejé ahí entre unas cajas de trastes que tenía, después de un mes asistí a ese lugar, a esa dirección. Y cuando yo llegué en ese lugar, llegaban personas felices, contentas, yo con otras señoras, porque había otras señoras que fueron a ver el mismo trabajo, fue en Naucalpan, atrás del palacio, me acuerdo. Y cuando llegué en ese lugar, abren la oficina, llegué puntual, todavía no estaba abierto. Y llegan, abren, pero las señoras estaban felices, contentas. Y cuando vamos entrando, porque ya nos abrieron el lugar, nos hicieron pasar, vimos de qué se trata el trabajo y era una oportunidad de cambiar tu vida esta oportunidad es en un multinivel. Y ahí hablaron de la primera, de la segunda, la tercera forma, de cómo la empresa paga, lo que vas a ganar, el resultado que vas a tener, si es que vas a vender, se trataba de ventas. Pero se trataba de un bienestar, de salud. Y yo nunca en mi vida había vendido otras cosas, pero eso precisamente no. Y algo que a mí me llamó mucho la atención de que hay un espacio en donde te capacitan, hay personas en donde te están capacitando y te van a enseñar ir al mercado, cómo lo vas a hacer. Eso a mí me dio confianza y me quedé. Con miedo, con duda, como todo, porque para mí era nuevo, pero yo ahí entendí que si yo me iba a quedar, mi vida iba a cambiar, que yo iba a recibir capacitación, que había personas que me iban a llevar de la mano cómo hacer las cosas, pero yo tenía que hacer las cosas. Y cuando yo me quedo, con miedo y todo, me quedé y empecé a hacerlo. Y mis 2 primeras semanas, yo logré tener diario 200 pesos. O sea, diario 200 pesos, generando las ventas. Pero sí tenía que capacitarme 3 días a la semana. Entonces, para mí fue difícil porque nunca me había capacitado, no había hecho ese tipo de ventas. Cuando yo empecé a ir a las clases, dejaba con llave a mis hijos para que no se salieran del cuarto y me iba a las capacitaciones llorando. Ellos se quedaban llorando porque siempre estábamos acostumbrados a estar mamá e hijos.
las 24 horas del día. Para mí ese fue un cambio brusco. Y tener buena presentación, imagínate yo con un sobrepeso de 38 de kilos, talla 34, de puro estómago. Mi típica vestimenta era pants, tenis y playera. Y ahí hablan de una presentación. Entonces ahí me costó trabajo hacer cambios. O sea, sí tenía algunas ropitas que no usaba. Y siempre decía, bueno, aquí que esté la mejor disque ropita, y cuando haya una fiesta, cuando yo celebre algo importante, entonces me pongo esa prenda, pero en realidad nunca me la puse porque nunca llegaba a esa fiesta, ese algo especial. Y ahí empecé a sacar esas prendas y empecé a ponérmelo, pero no me quedaba porque pues tenía un sobrepeso. Entonces, cuando entendí que tenía que cuidar mi alimentación, aparte, pues como este es un producto en suplemento que ayuda a la salud y bienestar de las personas, yo empecé a hacer el hábito de comerlo, probarlo, para tener confianza de cómo enseñar o ayudar a otras personas. Y ahí me di cuenta que poco a poquito mi cuerpo fue cambiando, fue desinflamando mi estómago, también cuidé mi alimentación, ir cambiando una alimentación por otra. Por ejemplo, mi alimentación, tomaba mucho refresco y comía mucho pan, ¿no? Y no tomaba agua. Y ahí fui haciendo esos hábitos de tomar agua, pues comer más lo verde, una ensalada. Y con el proceso del tiempo, o sea, en los días, los meses, mi cuerpo fue cambiando. Yo me fui dando cuenta cómo fui cambiando y fui entendiendo muchas cosas, porque las capacitaciones, entendí que tenía que capacitarme para poder entender cómo ayudar a la otra persona o cómo entregar el producto, cómo enseñarles cómo pueden mejorar su vida, su salud. Pero entendí que primero lo tengo que hacer yo, entonces eso fue un proceso. Y empecé a capacitarme. Después, cuando, haz de cuenta que ya llevaba yo 8 meses o un año aproximadamente de capacitación, haz de cuenta que como que me quitaron una venda en los ojos de una comprensión que yo empecé a tener respecto a mi vida y todo lo que me rodea. Aparte, esta empresa es maravillosa porque hacía capacitaciones en diferentes lugares, eventos en diferentes lugares con diferentes personas. Habían testimonios, o sea, es un mar de testimonios, diferentes hombres y mujeres, y más me daba como inspiración y deseos de cambiar mi vida por los testimonios que yo escuchaba. Por ejemplo, nunca se me va a olvidar una señora que compartió que su vida ella fue golpeada física, psicológicamente por parte de su esposo. Entonces, estaba aquí junto de mí el papá de mi esposo cuando yo estaba escuchando ese testimonio. Y ella dijo que dejó a su esposo, que cambió su vida y su vida pues totalmente diferente. Yo anhelaba tener una vida así. Saliendo de ese evento, yo le dije al papá de mis hijos, ya viste, escuchaste, si tú no cambias, eso es lo que va a suceder entre tú y yo. Pero él me retó porque decía, nunca, no creo que me vas a dejar, porque sin mí tú no puedes vivir. Sin mí tú no sabes hacer nada. Entonces para mí era como un reto, o sea, me retaba y eso me causaba mucho coraje. Y ahí fue donde yo empecé a darme cuenta de que sí mi vida podía cambiar. Si yo tomara la decisión de hacer hábitos, tanto como de alimentación y de seguirme preparando, de seguir preparándome con clases, con capacitación, con mentorías, con audios, con audiolibros, porque es un proceso de no saber nada, porque yo sí quería estudiar, pero por falta de dinero, pero también por ser mujer, porque en mi casa la prioridad se llevaban los hombres, por ser hombre, ¿no? Y por ser mujer no teníamos tantos derechos. Y por ser mujer, pues no nos dieron el derecho de estar estudiando. Yo sí quería estudiar. Pero cuando yo encuentro esta forma de prepararme, dije, ya encontré cómo me voy a preparar. Y entonces para mí es una escuela de vida. Y ahí fue como comenzó todo. Así fue.
Y me di cuenta que cuando yo vendía el producto me ganaba mi dinero, ya no eran 200 pesos, eran 300, 400, 500, hasta 1,000 pesos al día. Varía las cantidades. Depende del compromiso, la responsabilidad. Y ahí fue donde dije, oh, sí puedo hacerlo, sí me puedo valer por mí misma. Y eso me dio mucha seguridad, porque siempre estiraba la mano el papá de mis hijos para decirle, dame dinero. Para la tortilla, para la comida, dame dinero. Y cuando dejé de hacer eso, porque empecé a ganar mi propio dinero, dejé de estirar la mano. Y algo en mi corazón, algo en mi pecho como que brotaba ese poder, esa energía, ese fuego, ese un algo que decía, tú puedes. Yo solita me animaba, yo solita me decía cosas positivas. Algo muy importante que sí, todos los seres humanos tenemos esa chispa, ese fuego, esa esencia que está ahí, que quiere salir, que quiere expresarse. Hay que hacerle caso, pero también tienes que como que alimentarlo, como que hablarle, pues tú te tienes que empoderar, tú te tienes que apapacharte, empoderarte, diciéndote cosas bonitas que sí puedes. Porque si yo estoy esperando a alguien que llegue y que me empodere, que me aplaude, que me diga cosas bonitas, pues no va a suceder. Lo tengo que hacer yo. Y ahí fue donde aprendí a hablarme cosas bonitas, cosas poderosas, cosas de que sí puedo, aunque siempre tenía la otra parte de que siempre me minimizaba porque pues estaba ahí viviendo conmigo aún todavía. Y eso me daba fuerza, al ver mis hijos también me daba fuerza de que pues, sí lo voy a lograr y sí lo voy a hacer. Entonces era una lucha constante conmigo, de que sí puedo, no puedo, de que lo voy a lograr, o a veces también me salía de que no puedo. Entonces era una lucha continua conmigo. Y creo que todos los seres humanos lo tenemos, lo hemos tenido. Pero yo vi claramente que sí, eso sí me visualicé de que mi vida iba a cambiar, que yo no iba a terminar y no iba a vivir el resto de mi vida como mi mamá. Eso lo tenía claro. Mujeres hermosas, el día de hoy yo te puedo decir que sí podemos salir adelante económicamente. Tú tienes esa oportunidad de encontrar y de prender esa esencia que tú ya tienes, que tú ya eres. Solamente escúchate, no tengas miedo del decir, a veces la mente nos traiciona en decir, no puedo salir económicamente yo sola porque tengo un hijo, porque tengo 2 hijos, porque tengo 3 hijos. Pues precisamente esos niños están ahí para darte esa energía de poder, de que sí puedes. Porque tus hijos creen en ti, eres una mujer inteligente, poderosa, sí puedes salir adelante económicamente. Yo sé que ya encontraste la oportunidad o lo vas a encontrar si aún no lo tienes, así como yo en su momento encontré esa forma de cómo generar mis propios ingresos. Y si yo pude, tú también puedes lograrlo. Confía en ti. Eso es lo más importante, confía en ti. Tú puedes salir adelante y te invito a que escuches mi siguiente podcast.